Buenas tardes. En el estudio tenemos a Nikolai Sorokin, economista, historiador, director del Instituto de Estudios de Crisis Nacionales. Anichka, buenas. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Hola, estimados compañeros espectadores. Continuamos con nuestro ciclo de programas. Sí, tras una larga pausa podemos discutir muchos temas. Ha pasado y está pasando mucho en los frentes. Se informa que las tropas rusas avanzan tomando más territorios. Tanto en Ucrania como aquí, algunos expertos dicen que el colapso del frente se acerca, que en los próximos meses, hasta fin de año o a principios del próximo, la guerra podría terminar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es cierto? Tengo sentimientos encontrados, pero como ya dijimos en programas anteriores, Rusia aprovecha la falta de cobertura del ejército ucraniano en ciertas áreas y tan pronto como las tropas se trasladan de un área A un área B, se lanzan ataques en el área A. Tan pronto como las tropas regresan del área B o del área C al área A, se lanzan ataques en el área B o en el área C. Esta táctica se conoce en el arte militar como ofensiva en cascada. Lo que está ocurriendo ahora en Donbass, en sus partes norte, central y sur, es una ofensiva en cascada del ejército ruso. ¿Y cómo actúan nuestras tropas en este momento? Es decir, cuando las nuestras simplemente se quedan en su lugar, mientras que ellos se trasladan y las nuestras esperan y luego no hacen nada, luego esperan a que se trasladen y continúan. ¿O las nuestras también vienen de distintos lugares? No, las nuestras intentan maniobrar lo menos posible con las tropas que ya ocupan ciertas posiciones. Simplemente desde el interior del país añaden unidades armadas y equipo a las áreas necesarias. ¿Y cómo actúan? Por ejemplo, colocaron 2 brigadas en Pokrovsk. Nadie asalta Pokrovsk de frente. Se lanzan poderosos ataques de artillería y aviación desde el oeste sobre Pokrovsk. Y se presionan en los flancos, desde el norte y el sur. Y así, en casi todos los calderos, que hoy en día son protocalderos, mientras aún son protocalderos, nuestras tropas han elegido la táctica de no asaltar de frente, sino de presionar en los flancos, con el objetivo de rodear la ciudad por 3 lados. Entonces ellos comienzan a irse. Sí se les deja un estrecho cuello hacia el oeste por el que se retiran. Se intenta no rodearlos para evitar pérdidas de nuestro lado. Esto es muy importante. Porque el cerco es la opción de Artyomovsk. Es la opción de Artyomovsk cuando los asaltantes tienen que luchar contra un grupo rodeado. Y es bien sabido que un grupo rodeado lucha mucho más ferozmente que uno que tiene posibilidades de escapar. Es que, bueno, ya conocen el dicho sobre la rata acorralada, ¿verdad? Es absolutamente cierto en realidad y funciona de la misma manera a gran escala con unidades armadas rodeadas. Las unidades rodeadas luchan hasta la muerte. Se rinden, pero antes luchan hasta la muerte. Por eso nuestras tropas siguen la siguiente táctica: rodear por 3 lados, dejar un estrecho cuello para que puedan salir. ¿Por qué dejar que salgan? No, por supuesto, todo lo que se puede destruir se destruye, artillería, aviación, etcétera. Pero las unidades, los soldados, los oficiales que salen ya están desmoralizados. Ya son perdedores, es el lado perdedor. Son personas que en la próxima línea de defensa ya sabrán que pueden irse. Además, como si estuvieran jugando a favor del Estado Mayor ruso. Hace una semana la Rada Suprema despenalizó el abandono de posiciones por parte de los militares. Esto es DAP, que se refiere al abandono voluntario de posiciones. Eso es básicamente deserción. Sí, deserción. Para nosotros es DAP. Abandono voluntario de posiciones, DAP para nosotros. Todavía tenemos Sochi. Abandono no autorizado de la parte, no de la parte. Sí. En resumen, el abandono voluntario de posiciones ahora, según la legislación ucraniana, si se hace por primera vez, no es un delito. Está claro por qué lo hicieron, porque de lo contrario tendrían que encarcelar a todos.
Sí, pero en condiciones de guerra, por supuesto, tomar tal decisión es asunto suyo. Para nosotros es una ventaja. Naturalmente, ¿a qué lleva esto hoy? Esto lleva a que tomamos varios asentamientos al día y estos nos llegan relativamente intactos, relativamente enteros. Es decir, no como en Artyomovsk o Avdiivka, donde no quedó ni una casa en pie, sino en un estado normal que puede ser restaurado en poco tiempo para la vida normal de las personas. Esto es muy importante. Ellos tal vez no alegren. Pero hay que decir que últimamente hay cada vez más informes, por supuesto, sobre nuestras operaciones exitosas. Saben que hoy ya se han creado al menos 4 grandes calderas protooperativas y tácticas y un montón de calderas tácticas. De las calderas operativas tácticas puedo enumerar algunas. Chazov Yar, que está a punto de convertirse en una caldera. Puedo naturalmente nombrar Toretsk o Dzerzhinsk. Puedo hablar de la caldera de Kurakov que se está formando, ya que comenzamos a presionar desde el sur hacia Constantinopla para cerrar esta carretera, por la cual se abastece al grupo de Kurakov, así que es una caldera muy grande. Y puedo ya claramente designar como protocaldera a Kupiansk, precisamente lo que se llama protocaldera. En Kupiansk todo va hacia el cierre de nuestro grupo y en cualquier caso al control de fuego sobre todas las carreteras que abastecen a la brigada de Kupiansk del enemigo. La semana pasada, como recuerdan, nuestro presidente señaló que alrededor de 2.000 militares ucranianos están rodeados en la región de Kursk. La 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico, como saben, rompió la defensa del enemigo a una distancia de 10 kilómetros de la frontera estatal y comenzó a moverse a lo largo de ella, cerrando de hecho desde el sur al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y cortándole así la posibilidad de retirarse a la región de Sumy. Ahora esta semibrigada de 2.000, o más bien ya se puede decir brigada, porque hay muchas brigadas así, está siendo destruida metódicamente. Muchos se rinden. En general, el número de prisioneros ha aumentado drásticamente en el último mes. El número de ucranianos que se rinden ha aumentado drásticamente. El número de desertores ha aumentado varias veces. Todos lo notan, lo nota la Rada Suprema, especialmente porque permitieron desertar por primera vez. Bien hecho, felicidades. Y el número de los que se rinden ha aumentado drásticamente, saliendo a la llamada frecuencia Volga y comunicando su deseo de rendirse. A veces, sin ninguna frecuencia, simplemente cruzan a nuestro lado y eso es todo. El miércoles también se supo de nuevos éxitos de los militares rusos, ahora en la región de Kharkov. No se escuchaba sobre éxitos en Kharkov. El primer ejército de tanques, especialmente la división Taman, tomó control de Krugliakovka. No es un asentamiento muy grande, pero tácticamente muy importante desde el punto de vista del desarrollo posterior de la ofensiva. Y el ministro de Defensa, Andrei Removich Belousov, destacó especialmente la contribución de la segunda división de fusileros motorizados de la Guardia Taman. Recuerden, es parte del primer ejército de tanques, incluye las divisiones Taman y Kantemirov en el primer ejército de tanques. Krugliakovka, o hasta donde entiendo, en la dirección de Kupiansk ayudará a avanzar aquí. Sí, y Vitaly Ganchev, nuestro jefe de la Administración Militar Civil de la región de Yarkov, cree que precisamente la liberación de Krugliakovka permitirá cerrar una ruta de suministro de tránsito crucial para las Fuerzas Armadas de Ucrania y privará al ejército ucraniano de la salida a la orilla derecha del río Oskol.
Además, facilita el avance de nuestras tropas a Kupiansk. Pero en Donbass, hasta donde entiendo, también todo, gracias a Dios, va bien. En Donbass todo va de la mejor manera, así se los digo, chicos. Hoy avanzamos hacia el borde norte del asentamiento de Terna. Terna es un pequeño pueblo, pero Terna es una poderosa área fortificada que se ha estado formando desde 2014. Y allí se han enterrado, por así decirlo, toneladas de concreto. Ahora estamos asaltando Terna, hemos entrado en Torske y estamos luchando por liberar estos asentamientos. Y Torske es la puerta directa a Krasny Liman, que, como recuerdan, perdimos en el otoño de 1922. Y Krasny Liman, a su vez, es el lugar que puede abrir para Rusia la perspectiva de liberar tanto Slaviansk como Kramatorsk, y en general también ayudará en la liberación de Kupiansk, aunque nos quedan 2 kilómetros hasta Kupiansk. Nos quedan 2 kilómetros hasta Kupiansk. Al mismo tiempo, el día anterior, el Ministerio de Defensa informó que las tropas del Grupo Centro lograron tomar completamente la gran área fortificada de Selidovo, detrás de la cual en esencia se consideraba que las Fuerzas Armadas de Ucrania debían aferrarse seriamente. Pero al parecer, la crisis de personal que existe, al menos en este momento, no les permitió ocuparse seriamente de la defensa de Selidovo. Y en general están fallando en todo el frente. En Selidovo convergen importantes carreteras, ese es el asunto. Y estas carreteras durante mucho tiempo aumentaron significativamente las capacidades de maniobra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso era importante tomarlo. Bueno, además de Selidovo, en los últimos días hemos liberado Katerinovka, hemos liberado Gorniak, todos saben, hemos liberado Dobrovolye. El miércoles habló el asesor de Pushilin, Kemakovsky, y declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a retirar fuerzas de Kurahov. Todavía no hemos llegado a Kurahov, más bien estamos justo en la intersección de la Estepa y Kurahov, pero aún no hemos entrado seriamente en Kurahov y las tropas ya comenzaron a retirarse. Es decir, no planean luchar seriamente por Kurahov. ¿Los están trasladando a otro lugar? Bueno, naturalmente. Y Kurahov tiene un significado operativo estratégico, porque precisamente la toma de Kurahov, hay que entender esto, la toma de Kurahov abre el movimiento para nuestras tropas tanto al oeste como al suroeste. Después de Kurahov comienza una estepa desnuda continua, no hay nada allí, no hay trincheras, ni siquiera hay trincheras, ya ni siquiera hablo de algunos uras. No hay asentamientos allí. Entonces resulta que ahora es más fácil avanzar porque ya no hay uras, los hemos superado y comienzan territorios no preparados. Pero nuestra tarea hoy en esta dirección es liberar la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk. Nos estamos acercando a eso. ¿Y hay muchos fortines subterráneos poderosos en esa aglomeración? Muchísimos. Es el llamado segundo escalón de defensa. Todo lo relacionado con la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk es el segundo escalón de defensa. Eshkavad. Uras, trincheras, escarpes, contrascarpes, búnkeres, todo está en orden allí. Y esta infraestructura, por supuesto, la de Slaviansk-Kramatorsk, primero tendrá que ser destruida por la aviación. Con FABs, CAPs, todos nuestros dispositivos modernos. ¿Cómo están las cosas en la dirección de Zaporilla? Cuéntame. En realidad, para ser honesto, tanto Syrskyi como el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los analistas occidentales y los especialistas de la OTAN, esperan el principal golpe general del ejército ruso en la dirección de Zaporilla. ¿Y por qué es así? Parecía que nos dirigíamos hacia Kharkov. Porque allí se ha reunido un grupo muy serio. Allí se ha reunido un grupo que en esencia consiste en 2 ejércitos combinados.
Además, naturalmente, se le han asignado unidades de tanques para reforzarlo. Hay mucha aviación, especialmente helicópteros, y todo lo necesario para la ofensiva. Esperan una ofensiva en la dirección de Zaporizhia. El miércoles por la mañana, la aviación de combate rusa lanzó un ataque masivo contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la ciudad de Orikiv, el pueblo de Mala Tokmachka. Esa es precisamente la dirección de Zaporizhia. Al mismo tiempo, en general, las acciones exitosas de las tropas rusas son reconocidas incluso en Ucrania. Quisiera aclarar sobre la dirección de Zaporizhia. En su opinión, ¿por qué podría haber sido elegida por nuestro liderazgo como la dirección principal del golpe? Por varias razones. En primer lugar, es nuestro territorio según la Constitución. Zaporizhia es la capital de la región rusa. ¿Constitucionalmente reconocida? Entonces hay que liberar la capital. Porque, por supuesto. En segundo lugar, Zaporizhia es el mayor centro de metalurgia negra en Ucrania, el mayor en Ucrania. ¿Y todavía quedan fábricas enteras allí? Por supuesto. Y están funcionando ahora mismo. Claro, están funcionando, nadie las bombardea. Queremos conservarlas. ¿Son de la época soviética? Fueron construidas durante los planes quinquenales de Stalin. Todo lo nuestro fue construido durante los planes quinquenales de Stalin, especialmente en Ucrania, o durante, por así decirlo, los planes quinquenales post-stalinistas. Pero es lo mismo, por eso es el mayor centro de metalurgia negra y en parte de metalurgia no ferrosa de Zaporizhia. Es en realidad una de las ciudades más, no temo decirlo, una de las ciudades más industrialmente desarrolladas del mundo, Zaporizhia, no solo de Rusia o Europa, sino del mundo. Por lo tanto, no hay dudas. La liberación de Zaporizhia es clara. Así como necesitaremos Nikopol con sus minerales de manganeso y su producción de manganeso. Y toda esta parte más industrialmente desarrollada del este de Ucrania, todo esto debe estar bajo nuestro control obligatoriamente. De lo contrario, estará controlado por la OTAN y Occidente y por los monopolios estadounidenses. ¿Lo necesitamos? Me parece que no. Y aquí, por supuesto, muchos ya lo han repetido muchas veces, pero no podemos ignorarlo. A todos, tanto en Ucrania como en Occidente, como en Rusia, les sorprendió, literalmente les sorprendió, la declaración del coronel general del ejército ucraniano, Dmitry Marchenko. Fue una declaración que, me parece, no fue citada por ningún analista militar solo por pereza. Cito: "No revelaré un secreto militar si digo que nuestro frente se ha desmoronado". Es la primera vez que un oficial de tan alto rango lo admite. Primero, hay escasez de municiones y armamento. En segundo lugar, es la gente. No hay refuerzos. La gente está muy cansada, ya no pueden sostener los frentes en los que están. Y en tercer lugar, es la descoordinación en la gestión, declaró Marchenko. Creo que, por supuesto, le caerá una buena por esto, o ya le ha caído, pero aún así hizo tal declaración. Quizás hay fuerzas detrás de él que le permitieron decir esto antes de la lucha política. Bueno, en cualquier caso, no es Zelensky, y esas fuerzas recibirán un golpe de Zelensky, mientras Zelensky aún pueda hacer algo, aunque por supuesto su poder se debilita a ojos vista. ¿No podría ser esto desinformación del enemigo? Hablaré más sobre esto ahora. No, en el sentido completo no es desinformación, pero decir que el frente se ha derrumbado y que hemos ganado es absolutamente prematuro y absolutamente incorrecto. Quiero enfatizar esto a nuestros espectadores y advertirles contra el triunfalismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aún son muy fuertes, ténganlo en cuenta. Aún son muy fuertes. Están conservando reservas y ahora hablaremos más sobre esto, aunque por supuesto no pudieron adaptarse a esta ofensiva en cascada. Esta ofensiva en cascada llevó a Marchenko a hablar del colapso del frente. ¿Y cuándo comenzamos esta táctica en cascada en su forma completa? Después de Avdiivka,
Pero eso ya fue hace mucho, un año, no un año. En febrero cayó, bueno, medio año, Sí, medio año. pero ahora parece que han entrado en un ritmo especial rápidamente porque ahora todos están hablando de esto. Sí, porque ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado de aferrarse a cada asentamiento como solían hacerlo. Y después de que presionamos los flancos y les damos un cuello de botella para salir, lo usan principalmente. Realmente muchas unidades están cansadas de la guerra, nadie quiere morir. Y un papel muy importante en el horror que sienten lo jugaron las FABs con OMPC. Porque comenzamos a usarlas en Avdiivka por primera vez de manera adecuada. Porque no entienden por qué están luchando ahora. Y una persona que fue atrapada con un lazo en un basurero o en un mercado y reclutada inmediatamente en 2 semanas en una unidad de combate al frente, no entiende por qué debe morir. Conociendo lo que es una FAB, incluso una simple de 250 o 500, y más aún una de 3000, la gente está aterrorizada. Athos, no importa, primeros segundos, es un horror, es un horror. Estás aquí ahora y en un minuto te quemarás. Y no quedará nada de ti, te evaporarás. Por supuesto, sabiendo sobre estos tipos de armas y teniendo este cuello de botella que proporcionamos hacia el oeste, muchos lo usan. Además, esas unidades verdaderamente nazis, ideológicamente motivadas, que existían en 1922, 1923, ahora simplemente no existen, todos han muerto. No, pero aún hay algunos. Alguien sigue disparando obstinadamente a ciudades pacíficas. Me refiero a que en masa ya no existen como fenómeno. Naturalmente algunos batallones individuales permanecen, pero en masa no existen. Pero la propaganda sigue funcionando, la gente vive en rusos. Zelensky declaró una situación extremadamente difícil para las tropas ucranianas en toda la línea del frente. Y por cierto, también dijo que si la proporción de fuerzas es de 8-1 a favor de los rusos, en ningún lugar existe tal proporción. Eso es mentira. En ningún lugar hay tal proporción. Es una invención de Zelensky. Es una invención de Quartal 95. No hay tal proporción en ningún lugar. Pero él lo dijo así. Si es 8-1, claro, no hay que resistir. Cuida tus vidas, salva tus vidas, corre. Esto lo dice el comandante supremo a sus soldados. ¿Pero no lo dijo así? Sí, lo dijo así. Exactamente lo dijo así. Si la proporción es 8-1 y no hay chances, ¿por qué morir? Salva tus vidas, retírate. Podría haber salvado vidas fácilmente. Por supuesto. Según la evaluación del conocido rusófobo, analista del tabloide alemán Bild, Julian Röpke, el frente ucraniano en el sur de la DNR pierde de 2 a 5 kilómetros al día. ¿No es una exageración? Más bien una subestimación. En Alemania creen que a este ritmo Rusia necesitará 6 meses para llegar a la región de Dnipropetrovsk. Creo que mucho menos. Creo que entraremos en la región de Dnipropetrovsk en 2 semanas. Pero, ahora escúchame atentamente. Muchos expertos militares rusos serios llaman a la precaución. Llaman a la precaución y a la prudencia, especialmente con las conversaciones sobre el colapso del frente. Por un lado, el curso general de los eventos claramente favorece a Rusia. Está claro que las tropas ucranianas no pueden adaptarse al ritmo de avance de Rusia y a la estructura de este avance, la misma en cascada. Los analistas occidentales ofrecen evaluaciones similares. En octubre, el ejército ruso liberó 478 kilómetros cuadrados de territorio.
mientras que en septiembre esta cifra era de 459 kilómetros. Es decir, en 2 meses casi 1000. En agosto 477, en 3 meses ya, casi 1500. Los analistas ucranianos creen que en la FRR liberaron 5,5 veces más territorios que en todo 2023. No es posible verificar estos datos porque todo cambia constantemente. Pero esta tendencia es correcta, absolutamente esa es la tendencia. Aunque la velocidad de las batallas por las ciudades y la liberación de ciudades ha aumentado en las últimas semanas, la conducción de acciones está muy lejos, como podría parecer a alguien, de un paseo fácil. Dicen que el frente se ha derrumbado incorrectamente. El frente cruje, pero no se ha derrumbado. El frente sigue siendo muy fuerte, se retirarán por un tiempo, después de lo cual crearán una serie de dificultades serias para nosotros y debemos estar preparados para eso. Ahora se están retirando. ¿Por qué? ¿Les falta gente en este momento? Sí, les falta gente para cubrir todas las direcciones. Además, metieron la pata, la metieron mucho en Kursk, aunque hablaré de Kursk por separado. Allí hay algo que los inspira. Pero ¿en qué metieron la pata? Lanzaron sus mejores reservas, las más preparadas en Kursk. Ahora están en un saco, rodeados por tropas rusas, prácticamente, por así decirlo, para su destrucción. La aviación los golpea todos los días, la artillería los golpea todos los días. Intentan abrirse paso, se topan con nuestras posiciones. Ya han destruido alrededor de 25,000, tal vez un poco menos. Quemaron un montón de tanques, quemaron un montón de hierro. Y en lugar de contrarrestar nuestro avance en Donbass, estos chicos, si estuvieran en Donbass, nuestro avance no habría sido tan rápido. Están allí en la región de Kursk. Sin embargo, ayer salió una declaración de Yuri Podolyaka, nuestro conocido experto militar, uno de los más conocidos. Dijo que la situación kurda es preocupante. Las fuerzas ucranianas se preparan para una operación seria, concentrando muchas tropas y reservas. Si tienen éxito, esto podría anular los logros del ejército ruso de los últimos meses. Hay información sobre la concentración de fuerzas enemigas en la zona de Glukhovo. Además, las fuerzas ucranianas, con un contraataque local, expulsaron a las unidades rusas de Novoivanovka. Los datos de nuestra inteligencia muestran una gran concentración de fuerzas, incluyendo equipo militar y cisternas en la zona de Sucha. ¿Esta concentración es de qué lado de la frontera? Desde el sur llegaron nuevas tropas de Sumy. ¿Siguen allí? Sí, a través de ese pequeño corredor que aún les queda sin bloquear. ¿Y cómo podemos cerrarlo? Bueno, aún no lo hemos cerrado. Mientras tanto, según nuestros informes militares, toda la zona industrial está llena de equipo enemigo y la línea de suministro del grupo funciona como la autopista M4. Hasta podrías poner reguladores de tráfico. Todo esto, junto con la situación en el frente, donde las fuerzas ucranianas no pueden permitirse más ataques aquí sin consecuencias catastróficas para ellos, sugiere que el mando ucraniano ha planeado otra ofensiva. No está claro cuán fuerte y con qué objetivos. La concentración de fuerzas en Glukov podría ser una distracción, mientras que el ataque principal se planea desde Sucha hacia Zeleny-Shliak y luego hacia Korenyovo, pero eso es su sueño. Korenyovo y luego hacia la central nuclear de Kursk. Por eso se entiende el deseo casi maníaco de retener el gran bosque de Olgov, donde ya han perdido miles de personas. En caso de tal golpe, el enemigo bloqueará nuestra maniobra y ayudará a su grupo en todo el frente, hasta Korenevo, escribe Podolyak. Tampoco descarta que el enemigo haya planeado otro golpe más fuerte en Kursk, que si tiene éxito, no solo anulará todos nuestros logros, sino que también podría salvar al ejército de Zelensky de consecuencias catastróficas en el Donbass. Y sin duda será un golpe interno muy fuerte para la estabilidad en Rusia. Por lo tanto, la razón del enemigo del oeste para intentarlo aquí de nuevo es muy, muy alta. Personalmente, esto me preocupa. Se preocupa a Yuri Podolyakov. ¿Y tú qué piensas? Creo que su declaración es algo exagerada, sin duda.
Zelensky no planea retirar tropas de Kursk, sin duda intenta aumentar el grupo, sin duda intentará golpear de nuevo en Korenevo, pero el Estado Mayor ya lo sabe y prepara fuerzas para evitarlo. Pero hay que saberlo, eso es todo. Pero además hay que decir, lo repito, sobre el exceso de confianza. Sabes, a nuestra gente le gusta ir a los extremos. A veces es así, entonces... ¿Probablemente en todas partes la gente sea así? Bueno, veo que aquí es una tendencia hacia los extremos. Entonces, todo está perdido, todos esos pesimistas, los que no pueden, todos los pesimistas, no podemos hacer nada, todo está perdido. Pero estas mismas personas, una semana después, se emocionan, todo, hemos ganado. Chicos, no hay blanco y negro, todo es gris, todo en la vida es gris. Y en este caso estamos ganando, sí. Sí, tenemos grandes éxitos. Pero hay que entender que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no están derrotadas. Todavía tienen la capacidad para uno o dos golpes fuertes contra nuestras tropas o nuestros territorios. Por lo que entiendo, ¿tienen algunas reservas todavía? Dicen que no están todos involucrados. Llega información de nuestras fuentes sobre una concentración significativa de personal y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la ciudad de Shoska, en la región de Sumy. Pero esto también es de la misma serie, como dice Podolyaka. El puño de ataque se concentró en la frontera, pero parece que esto ya es por otros canales, no de Podolyaka. Parece que aún no está completamente formado. Está claro que esperan su turno para recibir su porción de bombas con UMPK, pero el hecho sigue siendo un hecho. Se están concentrando allí. Han descuidado sus territorios considerados parte del Donbass y siguen avanzando hacia la región de Kursk. Han pasado de ello, hay que decirlo, el bloguero militar Alexei Shivov. Alexei, hola. Informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han acumulado reservas de 120, 130 mil personas. Eso no es poco. ¿Está allí cerca de la SU? No, en general de todo. Estas fuerzas están tanto en la línea de combate como en la retaguardia, y la mayoría se concentra en el oeste de Ucrania. En el oeste de Ucrania se concentran y se preparan. Alexei señaló que estas reservas, incluidos componentes aéreos y misiles, podrían usarse en el futuro, sugiriendo una posible gran ofensiva en uno o varios frentes. No creo que en varios, en uno. ¿Y no son esas las unidades de las que Zelensky mencionó que planeaba enviar a Kursk a varias decenas de miles de personas que tenía y luego no sucedió? Bueno, Anya, entiendes, no me ponen informes de inteligencia en la mesa. Y me resulta difícil decir si son esas sospechas o no. Pero en cualquier caso, hay que decir que Zelensky realmente declaró mucho antes del ataque a Kursk, que tenía en reserva 14 y 16 brigadas, según Zelensky. ¿Cuántas personas son eso? 100, parece, son aproximadamente 100,000, y luego esas brigadas desaparecieron. O se hundieron en Kursk, o las dispersaron para tapar agujeros en Donbass. Pero la cuestión es cuántas se usaron en Kursk. Bueno, en Kursk se usaron, digamos, 8 brigadas en total, al menos por ahora. 8 brigadas, tal vez 9. Pero hay un pero, también está Borrell, que al dejar su puesto declaró que hoy en Europa se están preparando 70,000 soldados ucranianos. $70,000 se están entrenando bajo las directrices de la OTAN en campamentos apropiados bajo la supervisión de instructores de la OTAN desde hace aproximadamente un año. ¿Están casi listos para combatir, según Borrell, al dejar su cargo? Bueno, eso es bastante decente. ¿Y dices que no hay nazis cargados? Aquí vienen 70,000 entrenados. No se entrenan en ideología nazi, por así decirlo, en algún lugar de Francia.
Los entrenan bajo el sistema de fuerzas especiales. Luego contaré más. Mientras tanto, la diputada ucraniana Ana Skorokhod, en el aire de esos maratones televisivos tontos que tienen constantemente, ¿verdad? No entendí bien qué es eso. Los maratones televisivos son cuando todos, por turnos, informan desde las regiones quién está listo para qué, cuántos, por así decirlo, han reclutado, cuántos voluntarios han pasado, bueno, todo eso. Recientemente afirmó que en este momento solo el 10-15% de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están en el frente, mientras que el resto permanece en la retaguardia. Quizás sea para asustarnos, pero entiendes, en cada susto hay una parte de realidad, se podría decir. Y aquí daré un ejemplo. Simplemente daré un ejemplo también de nuestras fuentes. En Francia se han intensificado los entrenamientos de la 155ª Brigada Ucraniana. Parece que la llamaron así por analogía con nuestra legendaria 155ª Brigada, que realizó hazañas heroicas en la región de Kursk. En particular, avanzó a lo largo de la frontera y bloqueó a esos 2.000 soldados. Y que antes, por así decirlo, liberó varias ciudades, incluidas Korenyovo, pequeña Korenyovo. Hay una gran Korenyovo y una pequeña Korenyovo. Pues pequeña Korenyovo, que es un asentamiento de tipo urbano, la liberó. La 155ª Brigada Ucraniana, a la que las Fuerzas Armadas de Ucrania dieron a primera vista el enigmático nombre de Ana de Kiev. Para entender la situación, Ana de Kiev en la historiografía francesa siempre fue llamada Ana de Rusia, toda la vida. Desde el siglo XI se la llamó Ana de Rusia. ¿Quién era Ana de Rusia? Era la hija de Yaroslav el Sabio, que se casó con el rey francés Enrique I Capeto y se convirtió en madre del rey francés Felipe I. Era una mujer muy poderosa y con un destino completamente inusual. Tuvo 2 matrimonios. Después de la muerte de Enrique I, se casó con el conde de Valois y con él también tuvo hijos. Pero siempre se la llamó Ana de Rusia y bajo la influencia de los fabulistas ucranianos, falsificadores de la historia, convencieron ahora a los franceses de llamarla Ana de Kiev. Nunca se la llamó Ana de Kiev, pero ahora la llaman Ana de Kiev. Y este nombre de Ana de Kiev lo tomó esta 155ª Brigada. Así es como lo hacen. ¿Es costumbre nombrar en honor a algunas figuras históricas o es especial en este momento? Pero esta brigada es especial. Se entrena precisamente bajo el sistema de fuerzas especiales francesas, el mismo sistema con el que se preparan las tropas de la Legión extranjera francesa. Y es una brigada completamente equipada. Parece que habrá 4.500 personas. No hay brigadas tan grandes en Ucrania, más de 100 vehículos blindados, tanques Leopard, obuses César. Y en esta brigada no solo lucharán ucranianos, también habrá franceses. Parece que los franceses son de Legión extranjera. Este es un ejemplo de que no podemos relajarnos, no debemos pensar que ya hemos resuelto los problemas. Ahora debemos reunirnos y estar listos para repeler un contraataque. Las Fuerzas Armadas ucranianas, donde sea que ocurra. Recientemente se celebró la cumbre de los BRICS en Kazán. Después de ella parece que Rusia comenzó a recibir ayuda directa o indirecta de lados inesperados. Supongamos que China, que durante todo este tiempo de guerra no se ha manifestado mucho, ha impuesto sanciones contra una fábrica estadounidense, una fábrica de drones. Dejó de suministrarles algunos componentes importantes.
Hasta donde entiendo, esto no se hizo por su guerra comercial, sino precisamente para apoyarnos de esta manera. Sí, ¿Por qué decidieron eso? ¿Cuál es la situación general? ¿Qué son estos eventos? en parte sí, por supuesto, también se hizo para no permitir el suministro de esos drones a Taiwán, claro. Pero dado que ahora no hay una fase aguda allí, en primer lugar, por supuesto, es para apoyarnos. La empresa estadounidense Skydio, que es la mayor empresa estadounidense de fabricación de UAV, se enfrentó a una crisis de suministro después de que China impusiera sanciones prohibiendo el suministro de componentes clave para la producción de drones a esta empresa, incluyendo baterías de litio, cuya producción es prácticamente un monopolio de China, porque 3/4 partes del litio del mundo se extraen en China. Y el litio es el componente principal de las baterías modernas. Y el Financial Times escribió que como Skyer suministra drones al ejército de Ucrania, China bloqueó sus envíos de componentes. Los estadounidenses están en shock. ¿Alguien les impuso sanciones? No, ellos sancionan a China. Entonces, no esperaban que esto pudiera sucederles de la misma manera. Y el Financial Times informa que Skyder, el mayor fabricante de drones de EU, se encuentra en una situación muy complicada. Después de que China se negara a suministrar baterías de litio. Y no solo baterías de litio, también suministran otros componentes. Componentes críticos para la producción de drones. Esta medida obligó a Skyrio a buscar urgentemente proveedores alternativos, pero no hay proveedores alternativos a precios normales y en tal cantidad en el mundo. El director general de Skyrio pidió ayuda a la administración de Biden. Fue directamente a Biden. La Casa Blanca tuvo reuniones con altos funcionarios de EEUU, incluido el subsecretario de Estado. Él destacó, escribió una carta, que el gobierno chino utiliza esquemas de suministro, restricciones de suministro como arma para lograr sus intereses, perjudicando a las empresas estadounidenses. Es un escándalo. Pobres desgraciados. Sí, pero ahora siguen negociando con posibles proveedores, incluyendo Taiwán. Y Taiwán no fabrica ese tipo de equipo. Puede fabricar, claro, aunque en Taiwán no tienen nada. En China hay poco de eso. En China solo hay metales raros. Y en Taiwán no hay nada. Para conseguir litio, Taiwán debe comprarlo a China. Y China no venderá litio a Taiwán, ni una empresa privada ni una empresa más estatal. ¿Dónde van a obtener litio? No está claro. En general, las autoridades estadounidenses están preocupadas por posibles interrupciones en las cadenas de suministro causadas por las sanciones chinas. Y esperan que esta situación haga que el sector privado reflexione sobre la dependencia de China y lo perjudicial de esta dependencia. Creo que ahora Trump hará todo lo posible para reducir esta dependencia a cero, y esto no puede dejar de inspirarnos. Nos gustaría mucho que la dependencia entre la República Popular China, la economía china y la economía estadounidense se redujera. Nos gustaría mucho porque esto influirá directamente en el fortalecimiento de la cooperación entre China y Rusia, incluidas las posibles programas de inversión que China podría llevar a cabo aquí. Y eso es algo que necesitamos mucho ahora. El Estado no puede manejar todo. Otra noticia fue sobre la ayuda después de BRICS. En Hungría se bloqueó una situación con armas que si debes enviar o no y no dejaron que sucediera, ¿verdad? En general, Orbán cada día toma una posición más anti-OTAN. ¿Miembro de la OTAN? Sí, siendo miembro de la OTAN, ya hay conversaciones directas en Bruselas sobre que Hungría debería ser expulsada de la OTAN, que Hungría debería ser retirada, al menos temporalmente, de la Unión Europea, suspender su membresía en la UE, pero principalmente sobre la OTAN, porque creen que Orbán y sus servicios colaboran con Rusia. La contrainteligencia húngara evitó un intento de enviar armas a Ucrania.
Las armas fueron producidas en empresas locales, privadas. ¿Directamente o como que alguien las compró en Hungría y luego las vendió? ¿Eso es lo que dejaron hacer a todos? El jefe de la oficina, el primer ministro de Hungría, Gulyás, realizó una conferencia de prensa para periodistas y señaló que agentes de inteligencia extranjeros intentaron establecer el suministro de armas producidas en Hungría al ejército ucraniano. La contrainteligencia del país pudo detectar estos intentos y evitó el envío de armas. Gulyás destacó que el intento de usar las capacidades húngaras para producir y enviar armas a Ucrania fue detenido a tiempo. Sin embargo, no reveló detalles de las acciones de los servicios secretos y Orbán declaró directamente que Bruselas y Kiev quieren involucrar a toda Europa en un conflicto con Rusia a través de la invitación de Ucrania a la OTAN. Pero Hungría se opone a esto y seguirá oponiéndose. Y además, justo después de la victoria del sueño georgiano en las elecciones en Georgia, voló a Tiflis para contrarrestar a la oposición, apoyar al gobierno legítimo, contrarrestar a estos partidos opositores proamericanos, organizar otra revuelta de colores en las calles de Tiflis, una revolución de colores, a lo que inicialmente aspiraban encabezados por la presidenta Zurabishvili, francesa, y apoyó al gobierno actual, mostrando así que no toda Europa está obsesionada con estos conceptos y proyectos atlánticos. Hay visiones completamente diferentes en Europa. Por cierto, Fico se ha activado mucho. Participó en uno de nuestros programas, creo que en el primer canal, por lo que sus opositores ya lo llamaron hurón traidor. Aunque no entiendo muy bien por qué es traidor. Traidor es la persona que rompe sus compromisos o principios iniciales. Pero Fico nunca ocultó sus simpatías por Rusia. Él es muy consistente. Tal vez sea un hurón desde el punto de vista de los intelectuales destacados, opositores, pero solo los intelectuales pueden usar esos términos. Pero en cualquier caso no es traidor. También Rotagan, miembro de la OTAN, vino a BRICS y lo mismo. Muchos se indignaron, se sorprendieron por esto. En general, ya nadie se sorprende de nada sobre Erdogan. Hoy, por cierto, nuestros lo criticaron seriamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su protesta al país turco por la continua cooperación militar con Ucrania. Erdogan, como siempre, en dos sillas, le resulta cómodo en ambas, como un ternero manso que mama de dos madres. Al mismo tiempo, por lo tanto, la cuestión con Erdogan está clara. Así es, creo que más o menos hemos hablado de todo hoy y la próxima vez describiremos más detalladamente el contexto político en el que ocurren las acciones militares. Porque la próxima vez ya estaremos en la situación de las elecciones en los Estados Unidos. Sabrán el último movimiento de los candidatos, quién dijo qué al final, qué tonterías dijo Kamala, a quien Trump ayer llamó simplemente sin rodeos, como suele hacer. Kamala es tonta como un corcho. Lo cual, en mi opinión, corresponde completamente a la realidad, porque miro sus conclusiones y la risa constante que las acompaña, tengo la impresión de que literalmente escapó de un manicomio. Simplemente no puede controlarse en cuanto a expresar sus emociones. Eso es algo extraño para un candidato presidencial, especialmente del principal país del mundo por ahora. Las desviaciones mentales ya se están convirtiendo en una tendencia para los líderes de EPUTE o del Partido Demócrata. Menos mal que aún no es un cuadrúpedo.
Nadie lo sabe. Nikolai Olegovich, gracias por la conversación, por las fotos del frente que hemos esperado tanto. Gracias a nuestros espectadores por quedarse con nosotros. No olviden suscribirse al canal de ADN en las redes sociales, así como al canal de Nikolai Olegovich en el Sofinform Bureau. Muchas gracias, estimados compañeros espectadores. Anichka, gracias a usted. Adiós. Que haya dinero. Suscríbete al archivo único del canal Día. Apoya nuestro proyecto. Enlace en la descripción del video.